Bienvenidos. A un nuevo episodio de Hablando entre comillas. En este segundo capítulo analizaremos la economía de Egipto y de Siria y el papel de la mujer en esto. Ahora contextualizando empezaré hablando de Egipto, el cual es conocido como la madre del mundo, la cuna de las civilizaciones. También reconocido por sus faraones y por sus pirámides, este se encuentra ubicado entre dos continentes, el africano y el asiático, ya que incluye a la península de Sián, que hace parte de Asia. Este está conformado su territorio mayormente por el desierto del Sahara, que es reconocido por su importancia en el cultivo del algodón. Ahora hablando de la cultura de Egipto, esta se manifiesta de tres formas. La primera era la idea del alma, después el juicio de los muertos y el calendario. Se decía que las personas estaban divididas por dos partes, por su alma y por su cuerpo. Entonces esta después era juzgada por los dioses, ya que el alma no moría sino solamente la persona. Se decía que cuando la persona gozaba en vida iba a ser eternamente feliz. Por otro lado, se tiene el calendario que se nos dejó a nosotros de 365 días. Este tuvo dos formas, el calendario juliano y el calendario georgiano. Por otro lado, en la tradición se decía que cuando la mujer iba a un lugar importante como una mezquita, tenía que cubrir su cabeza y también quitarse los zapatos, mientras que el hombre solamente tenía que quitarse los zapatos. La religión oficial fue el Islam, y en su política se caracterizó por ser monárquica, absolutista y teocrática. Esto quería decir que el faraón estaba por encima de todos, y que él era el único que tenía el poder sobre las tierras y sobre el Nilo. Por debajo de él estaba una corte de privilegiados, de nobles, entre otras cosas. Por otro lado tenemos a Siria, ubicado a orillas del Mediterráneo y tradicionalmente es uno de los países más importantes del Oriente Próximo. Este se divide en tres partes. La región principal, la costa, al noroeste una meseta interior volcánica y desértica, y al este el valle del río Éufrates. Hablando de su cultura, Siria se caracteriza porque anteriormente existía una rivalidad entre los mesopotámicos y el antiguo Egipto. Otra cosa que se caracteriza de su cultura es que se sigue manteniendo mucho en la infraestructura de las casas. Se sigue manteniendo las mismas líneas, las mismas cosas, y esto es trasladado de generación en generación. En su religión también es muy heterogénea, ya que existen distintas creencias y sectas. Pero también se sigue manteniendo mucho la tradición familiar. Se puede notar que la mayoría de los sirios son musulmanes, sumitas también, estos son alawitas cristianos y en otras religiones menos conocidas. Ahora hablando de su política, Siria se caracteriza porque el poder está en la república. Basada en el principio del pluralismo político, el poder legislativo reside en el Consejo Popular compuesto por 250 miembros. Cada 4 años esto va cambiando y se establece que la mitad de los miembros deben ser trabajadores y la otra mitad agricultores, y su presidente cambia cada 7 años. Ahora compararemos el desarrollo de las primaveras árabes y distintos movimientos sociales en dos países del Medio Oriente, los cuales atravesaron un periodo político signado por el nacionalismo o socialismo árabe, los cuales son Egipto y Siria. El término primavera árabe nos hace referencia a las revueltas pacíficas que fueron realizadas por jóvenes tecnológicos que buscaban reivindicar los derechos humanos y la transición democrática en contra de regímenes autoritarios, pero que a fin de cuentas no fueron ni tan pacíficas y no solo fueron realizadas por jóvenes tecnológicos y no se utilizó la democracia como única bandera reivindicativa. Estos dos países atravesaron un periodo político signado por el nacionalismo o socialismo árabe, pero el cual fue puesto en cuestión por el Islam político. En un principio en ambos países surgieron dos movimientos principales, el nacerismo en Egipto y el partido Baas en Siria, los cuales combinaron ideas como la del tercer mundo, ideas de la unidad árabe y ideas del socialismo. Ambos se basaban en el pensamiento del panarabismo, el cual reafirmaba la teoría de la pertenencia al mundo árabe. Pero después de esta época de un nacionalismo marcado en ambos países, llegaría una época de apertura, liberalización y privatización, más conocida como la infita, o política de puertas abiertas, la cual adoptarían ambos países. Después llegaría el Islam político a ambos países, el cual tendría origen en la derrota de 1967 en Egipto, en donde éste intentaría ofrecer refugio en lo espiritual y en lo auténtico. A cambio, el Islam político en Siria significaría una lucha contra el Estado debido al enfrentamiento entre el partido Baas y el mismo Islam político. Ahora nos citamos en las primeras árabes de 2011, las cuales tuvieron un carácter polisémico y tuvieron demandas tanto político-democráticas como económicas sociales, en donde el pueblo desafía al statu quo y con un inmenso apoyo en la sociedad, en un 86% en Siria y un 87% en Egipto. Pero fue en estas primeras árabes donde se vio una principal diferencia en el desarrollo entre Egipto y Siria, ya que en Siria las distintas demandas
y distintos movimientos tenían como bandera distintos ideales locales y religiosos, lo cual limitó la capacidad de unión de las revueltas frente a una causa más grande, lo cual generó que se pasara de un movimiento de unión a una guerra civil en Siria. ¿Cómo es el sistema económico en Siria? Bueno, Siria en varios aspectos sigue siendo un país pobre que depende de la ayuda de estados ricos como pues, los estados árabes y también depende mucho de organismos como lo son la ONU y la Unión Europea. Siria debe lidiar con desafíos económicos inmediatos como por ejemplo la pérdida de divisas, la producción y colapso del empleo en el sector transable más o menos, eh, el aumento de, el aumento de la inflación, asuntos legales y financieros con activos que están congelados. También la pandemia causó, o sea, como que los hizo decaer más, por el sentido de que ellos no tenían como que un sistema sanitario muy estable ni muy eficiente. Esto lo que hace, pues, es que obviamente va a decaer mucho más. Por lo mismo, esto no tenía como que capacidad de un testeo masivo, pues lo mandaron como a su cuarentena obligatoria, pero luego hubo una reapertura total, sin graduación ni nada, ni como digamos, no, bueno, salen tales personas y tales otras se quedan, cosas por el estilo, no. También otra cosa es que después de 10 años de estar en guerra, pues con una infraestructura productiva y servicios en gran parte destruidos o dañados, pues porque ya tanto tiempo en guerra, o sea, pues Siria pudo haber ganado la guerra militar, pero perdió una economía y ahora pues no tienen cómo recuperarse. Lo otro es que hay muchas personas que se fueron del país que no tienen ganas de volver, o sea, como que no piensan volverlo porque no hay nada que los esté atando allí, a ese lugar. El sistema económico en Egipto. Bueno, Egipto tiene una economía bastante estable, la verdad, y en esta predomina la producción agrícola y ganadera. La producción agrícola, pues uno de sus cultivos como de mayor importancia o relevancia es el cultivo de algodón y con lo de la ganadería, la cría de animales de carga. También tienen importantes yacimientos de petróleo y de gas y otra parte que explotan mucho es la parte turística. Esto pues porque Egipto ha dejado a través del tiempo varias reliquias como de las civilizaciones antiguas, como por ejemplo las pirámides. Estas son muy visitadas y aclamadas por las demás personas a nivel internacional. Bueno, también eh, hay personas en la industria de la minería y por su posición geográfica se puede decir que ellos han como que tenido que rendir cuenta a varios cambios que son producidos pues, por la escena regional e internacional. También han tenido que lidiar con varias crisis y conflictos, como por ejemplo cuando hay guerras, por ejemplo la Guerra Fría, que se concentró más que todo como en el Medio Oriente, pues ellos se ven afectados por esta misma. Asimismo, su ubicación no es del todo mala y también ha ayudado a su desarrollo. Por ejemplo, desde el 2011 más o menos, este ha venido acelerando y se ha impulsado es por como que cosas como las reformas a largo plazo, que es lo que han estado haciendo. Estas reformas lo que hacen es que buscan estabilizar la macroeconomía, también buscan como que recuperar el crecimiento de empleo, disminuir la tasa de desempleo, la reducción de la deuda externa y también buscan como proteger a los que están más desfavorecidos pues, en sectores de su país. Ahora, por la pandemia se ha visto que pues a nivel internacional ha afectado demasiado la economía, ¿no? Pues Egipto se ha seguido manteniendo como en un equilibrio y entre la adopción de las medidas y pues la estabilidad de la economía. Ellos han adoptado sus medidas sanitarias bien, o sea, debido, de acuerdo, como por ejemplo el distanciamiento social, usar alcohol, lavarse las manos cada cierto tiempo y cosas por el estilo. Han seguido con su actividad económica, también pues rindieron cuenta lo de la cuarentena, pero no bajó tanto como la economía de ellos. La denominación monetaria pues son billetes en libras, también son billetes en plastras y monedas en plastras. Y así es como entramos al mundo laboral en Egipto. Según un sondeo oficial del Centro de Encuestas de Opinión Pública de Gabinete Egipcio, emitido en el 2010 y reemitido en el 2016, el 87% de los hombres y el 78% de las mujeres prefieren a una mujer ama de casa a una mujer trabajadora, lo cual contradice las estadísticas actualizadas en Egipto, ya que las mujeres constituyen el 30% de la fuerza laboral oficial y aproximadamente el 70% de la fuerza laboral no oficial. La relación de perspectivas entre mujer y trabajo son muy estrechas, ya que las personas en su mayoría hablan de una buena mujer, a que es aquella que es ama de casa y no espera recurrir en algún sector laboral.
Además, las condiciones laborales para las mujeres son sumamente deplorables. Además de que existe un ambiente sexista, también se encuentran violencias como la violencia sexual, la verbal o la psicológica. Y pues la condición salarial sigue siendo sumamente desmedida a comparación con los hombres, ya que su trabajo es vagamente remunerado a comparación de un trabajo masculino, sin hablar las veces en las que a la mujer no se le remunera, sino se le remunera a la persona que la represente en su forma masculina. Puede ser su marido, su padre o alguna forma específicamente masculina. En el texto se empiezan a dar prerrogativas bastante importantes y es cómo la mujer se va a defender y cómo la defensa personal es muy importante en estos tiempos de guerra, pues al no tener quien las defienda deben buscar alternativas. El PNUD crea espacios para aprender sobre defensa personal con deportes como el boxeo. En este contexto, el empleo es eficiente, ya que se busca la transmisión de este panorama de guerra a una reconstrucción de la sociedad. Sin embargo, algunos sectores y algunas personas que siguen siendo bastante conservadoras rechazan completamente este nuevo papel de la mujer, ya que expresan que ese no es el lugar de la mujer y, como lo veremos en un ejemplo posterior, la imagen de la mujer como una mujer trabajadora es poco usual.